Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que se ha titulado Cielo o Infierno, Ángel o Demonio, segunda parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. Cristo vive. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza a nuestras vidas. Amados, un espíritu de demonio en el ser humano se inicia queriendo ser Dios, dueño de su vida y de su voluntad, queriendo saber el bien y el mal para no dar cuentas a Dios. Esto hace que caiga en los apetitos de la carne, en sus deseos y concupiscencia, quedando cautivo de poder maligno. La carne es suciedad, inmundicia, y le quita al espíritu humano pureza moral en su condición original y lo hace obrar de forma hostil contra Dios y los seres humanos. O sea, la carne esclaviza al espíritu y se adueña de su obrar. Y cuando dice que lo hace obrar de forma hostil contra Dios, lo hace obrar de forma contraria, enemiga, apartando el espíritu del hombre de la presencia divina, contaminado de inmundicia, y allí que se llame también los demonios espíritus inmundos. ¿Y cómo se contamina de inmundicia? Pues en deshonestidad inmoral. La impureza inmoral moral estimula al ser humano hacia vicios, pasiones desordenadas, idolatría en amor a sí mismo, jactancia, malicia, maldad y comportamientos autodestructivos. Un espíritu inmundo corrompe y envilece. Y si la persona muere físicamente en esta condición, muere para condenación, como demonio. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26 y 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Aquí nos habla Dios en boca de Moisés. Y dice que, la palabra dice que entonces dijo Dios. Acuérdate que Dios mandó y fueron hechas las cosas, ordenaron y existieron. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es espíritu. Y lo primero que hizo fue crear al hombre en espíritu. Cuando dice que es la imagen y conforme a nuestra semejanza, quiere decir que le dio una capacidad creativa.
en la manera de transformar la materia prima que había en el huerto de Edén. También le dio libre albedrío y la capacidad de obrar justicia en raciocinio del Espíritu. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, sin ningún defecto en el hombre. Lo hizo recto, justo, y de allí que la palabra diga en Eclesiastés que del hombre son las perversidades. O sea, nació de él, no por tentación del diablo. Es obra del mismo hombre la perversidad. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 2, del verso 7 al 9, del 15 al 17 y el verso 25. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos sigue hablando Dios aquí en boca de Moisés, y dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Acuérdate que en los versículos anteriores dijimos que él primero lo creó en espíritu. Ahora él le da un cuerpo físico. Cuando dice que formó al hombre del polvo de la tierra, lo hace carne, pero esa carne es conforme al espíritu. O sea, ya el hombre en cuerpo y espíritu es perfecto, porque esa es la creación original. Y dice la palabra que sopló en su nariz aliento de vida. Quiere decir que le dio respiración por el espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. La unión del espíritu con la carne es igual a decir que el hombre es alma viviente, con voluntad. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Quiere decir que le daba la provisión y el sustento. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Delicioso a la vista, pues esos árboles eran deseables, codiciables, y buenos para comer quiere decir que eran deseables y codiciables para disfrutar y producir placer. También el árbol de la vida en medio del huerto, que significa la obediencia, la comunión con Dios y la dependencia de Él. Y también el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el conocimiento para decidir independizarse de Dios. Cuando el hombre participa de este árbol es porque quiere decidir independizarse de la autoridad de Dios, o sea, él tomar sus propias decisiones. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
le dio responsabilidad para que preservara su creación, ya que lo puso como administrador. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Le dio libre albedrío. Mas mira la recomendación: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Cuando dice que el árbol de la ciencia del bien, quiere decir que podía seguir obedeciendo a Dios, pero cuando le dice y del mal, significa la rebelión, que fue la manera en que Dios quiso probar el espíritu de Adán. Porque le sigue diciendo, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Se refiere a una muerte espiritual y luego física. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque había una pureza total. Aún en ese momento no le habían dado cabida a la concupiscencia de la carne, en sus malos deseos y pasiones. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Nos sigue hablando Dios aquí en boca de Moisés. Y dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, o sea, el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dice, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Le dice Dios al hombre. ¿Qué tipifica el mandamiento? Los principios morales de Dios. Los principios morales de Dios son con una pureza total. Significa que los principios morales de Dios son comprensibles. Cuando Dios manda algo, ordena algo, esos son comprensibles porque se hace en raciocinio, se hace en la razón del hombre. Son razonables y viables para cualquier persona, para cualquier hombre o mujer que exista en la tierra. Y cuando dice que no está lejos, quiere decir que el cumplimiento de la voluntad de Dios no es un problema de capacidad intelectual o física, sino que es cuestión de disposición del corazón y de obediencia voluntaria. De allí que es muy importante que el ser humano disponga verdaderamente en acción de gracias el corazón para Dios. Cuando reconocemos que realmente Dios es el creador del universo, Dios es el creador de nuestras vidas, el dueño, y que somos llamados en agradecimiento a entrar a su presencia en acción de gracias, reconociendo todo lo que Él es para nosotros. Y esa misma manera de agradecer pues nos invita a que tengamos una obediencia voluntaria con Él. Lo contrario, pues lo dije en la introducción a esta enseñanza de hoy, que el hombre cuando no está dado a agradecerle a Dios, pues su espíritu empieza a ser demoníaco y se inicia pues queriendo ser dueño de su vida y de su voluntad, independiente de Dios. Amados, que el Señor cada día por su palabra les continúe llenando de gracia para salvación
personal y para salvación a esa familia que representamos delante de Él. Amén.